Bien, en estos días el Señor me estuvo conmoviendo con otro libro bíblico. El domingo pasado hemos hablado acerca de Job, pero hoy, para ser parejo, quiero hablar de una dama, de Esther. Y vamos a leer juntos Esther capítulo 2, versículos 5 al 7, que nos dice lo siguiente. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Qué grandeza la de este muchacho, ¿eh? Qué nobleza la de poder adoptar esa grandeza de corazón que va más allá de la biología. Acordate, hay mucha nobleza de corazón cuando uno extiende las estacas de su tienda más allá de su aspecto biológico. No hay nada más lindo que la adopción, y Dios nos dio el ejemplo habiéndonos adoptado hijos suyos. Extendió la estaquita más allá. Pero quiero contarte un poco la historia esta. Asuero, el que la Biblia llama Asuero, en hebreo es un nombre bastante complejo de pronunciar, corresponde al rey Jerjes de la historia. Vos habrás oído hablar de Jerjes, Artajerjes, Recontrajerjes. No, Jerjes, Artajerjes y después algún otro más. Pero Heródoto, el historiador griego que acompañó las campañas de los griegos cuando derrotaron a los persas, él se encargó de compilar todas las crónicas y registros de persas para acomodarlos dentro de su historia. Pero Heródoto comentaba que justamente este Jerjes se comportaba irracionalmente compulsivo. Era un tipo totalmente inestable, loco, tenía unas reacciones pero inusitadas, de la nada se ponía de mal humor, tomaba decisiones desequilibradas. Justamente este Asuero o Jerjes estaba realizando en su modo bueno, estaba realizando un banquete sin límites en el consumo. Es decir, canilla libre, diríamos, ¿no? Donde podían comer todo lo que quisieran, podían beber todo lo que quisieran, porque, claro, dentro de esa faceta pendular tenía su lado bueno. Ahora, una de sus esposas, la principal, la reina Vasti, era también bastante brava. Digamos que tenía carácter medio podrido, digamos, ¿no? La mujer, no lo dice Heródoto así, pero, por ejemplo, ella lo acompañó a Jerjes o a Asuero, lo acompañó a una de las batallas contra los griegos. Ella quiso ir y de pronto en ese momento Asuero empieza a seducir a una muchachita y ella en un ataque de celos, eso lo cuenta Heródoto, en un ataque de celos la toma a la madre de la muchachita y ella misma la mutila. O sea que era brava. Así que se ve que cuando volvieron de la batalla, las cosas estaban medio distantes, ¿no? Había un ambiente peor que el de Pampita y el otro. Según lo que dicen los periodistas, ¿no? Editen esto, no lo publiquen. Silvia dice, a este lo van a meter preso. Bueno, es lo que se habla. Bueno, el tema que Vasti, cuando Jerjes hace este banquete, Vasti decide hacer un banquete por su cuenta. Así que se dan cuenta cómo estaban las cosas, ¿no? Ella decide hacer un banquete para todas las mujeres por ahí, manda por el otro lado. Ahora, en medio de esa fiesta de cada uno estaba haciendo por su lado, Asuero la manda a llamar, ni siquiera va y le dice, mirá, Vasti. No, la manda a llamar por sus funcionarios para que salga de su fiesta, se ponga la corona real
y desfile delante de todos los borrachos que estaban ahí. Porque claro, esto es lo que pasa con el alcohol. Uno va perdiendo los filtros, va perdiendo el sentido de prudencia, se desinhibe y empieza a hacer locuras. ¿Y qué es lo que hizo Asuero? Como Vasti era muy linda, nos dice la Biblia, entonces él quería lucirse. Cualquiera podría tener una lectura superficial y decir, wow, Vasti tendría que estar más que orgullosa, que el rey la manda y la presenta. Pero el rey era un psicópata en el sentido que a él lo que menos le interesaba era el bienestar de Vasti, a él lo que le interesaba era lucirse al lado de Vasti. Miren el trofeo que tengo, lo peor que puede hacer alguien hacia su cónyuge. Así que Vasti se niega a desfilar con la corona real y ahí entonces Asuero se pone un poco nervioso, más bien furioso, y busca consejo entre todos los que le eran funcionales, que le dicen lo siguiente: si esto trasciende, todas nuestras esposas se nos van a rebelar y ahí se arruinan las cosas. Levanten la mano los casados. Imagínense por un momento que sus esposas se les rebelan. ¿Qué haríamos? ¿A dónde iríamos a parar? Propongo fundar un sindicato de esposos atribulados. Basta, se acabó. No iríamos a ningún lado. Así que le dijeron, no, esta mujer tiene que escarmentar porque si no se van a rebelar todas las mujeres y el reino de Persia se hunde. Así que le aconsejan destituirla, probablemente ejecutarla. Así que Asuero hace caso a esto porque para él le había parecido bien. Pero pasan unos 5 años, esto no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Pasan unos 5 años en los que Asuero empieza a deprimirse, le viene el ataque de nostalgia y empieza a extrañarla a Vasti. El tema es que los consejeros, los que estaban, dijeron, ¿cómo podemos remediar esto? Y literalmente proponen al rey entonces buscar cuantas mujeres vírgenes de buen aspecto hubiese, confiscarlas, expropiarlas y que pasen cada una noche con el rey, y aquella a la que el rey escogiese sería la reina y las otras serían guardadas en el depósito de los suplentes. Esto hablando de una forma muy sencilla y mala, pero para entender la forma en la que tenían en cuenta al género femenino. Así que ahí es donde entra en escena Hadasa, que es Esther, cuyo nombre significa estrella, el nombre persa, Esther. Y Mardoqueo era justamente su primo, pero como era mayor que ella, cuando ella pierde a sus padres, decide adoptarla, porque ella había quedado obviamente huérfano. Pareciera que Mardoqueo era un funcionario, además de ser judío, que era un funcionario persa de las categorías más bajas de funcionarios, pero que era funcionario del palacio del rey porque tenía ciertos accesos. Así que cuando expropian a Esther, la buscan de la casa de Mardoqueo, él decide ir a visitarla todos los días porque no era una zona segura, no era un premio, no era el cuento de la Cenicienta ni de Blancanieves sino era una historia bastante cruda, donde Esther deja de estar en el lugar de su seguridad. Así que todos los días iba al harem de las mujeres, quedaba en el patio, en el pasillo, esperando, y se cruzaba con ella para ver cómo estaba. El tema es que Esther queda como preferida del rey, sustituta de Vasti, así que tenía algunos privilegios más, a pesar que esto no significaba estar al mismo nivel del rey como los reyes medievales, sino que estaba siempre en un nivel muy bajo, donde a capricho del rey ella podía perder la cabeza. Una de esas ocasiones, mientras Mardoqueo se encontraba en la puerta esperando encontrarse con su prima en el jardín del harem, escucha a 2 eunucos, que eran los encargados de cuidar a las mujeres del rey, que empiezan a tramar entre sí un complot para echarle mano a Asuero, para matarlo. Estaban enojados con Asuero, y esto también que nos cuenta la Biblia entra en concordancia con lo que Heródoto decía. Un hombre tan impulsivo, las personas que no controlan sus emociones terminan hiriendo a cuantos tienen a su alrededor. Lo que dicen molestan, es decir, los más cercanos de los impulsivos son los que más les toca sufrir, y algunos se la tienen jurada después. Así que esto pasó con estos 2 eunucos, pero cuando se entera Mardoqueo, se lo dice a Esther.
le dice, mirá que están por matar al rey, así que Esther se lo cuenta al rey. El rey entonces manda a investigar y encuentra que efectivamente esto iba a ocurrir, así que ahorca a estas dos personas. Pero luego de esta situación, en lugar de ponerlo a Mardoqueo en un lugar de privilegio, lo pone en un lugar de privilegio como intermediario para protegerse, para no estar en primera línea en contacto con las personas, no tener tanta exposición, a un tal Amán, que la tradición judía lo tilda de amalecita. Los amalecitas históricamente eran enemigos de los israelitas, no se podían ver, y esto estaba sentenciado en la Biblia. Así que cuando Amán es nombrado, el rey manda que todo el mundo le haga reverencia, era una forma de reconocimientos que lo empoderaba y permitía entonces que tuviese mayor relevancia. Pero ahí Mardoqueo no quiso hacerlo. En primer lugar, porque él era un judío y como judío solo se postraba ante el Señor. En segundo lugar, porque Amán era un amalecita y él no tenía paz con los amalecitas. Y en tercer lugar, porque le había quedado acá que él puso el cuerpo y el otro se llevó los laureles. Así que estas razones eran suficientes como para que él se mantuviese en su posición erguida. A lo que Amán entonces pregunta, ¿quién es este? Y este es Mardoqueo, es de los judíos. Así que Amán, ¿qué hace? Decide exterminar a Mardoqueo y a todo su pueblo. Es decir, el antisemitismo tiene una historia mucho más antigua de la que nosotros nos podemos imaginar. Así que se lo presenta al rey, el rey le da carta blanca a Amán para hacerlo y se publica un edicto para que al 7 de marzo del siguiente año todas las naciones, todos los pueblos exterminen a cualquier judío que estuviese en esa situación. Claro, cuando se enteran los israelitas, incluyendo Mardoqueo, empiezan a vestir luto. Algunos tenían como colchón las propias cenizas que echaban. Era una forma de mostrar para los judíos muy emotivamente su angustia, su tristeza, pero Esther se entera de esto. Le cuentan que su primo estaba vistiendo luto y estaba revolcándose en cenizas. Así que le envía un mensajero a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque el rey en sus extravagancias prohibía que entrasen en los recintos reales personas que estuviesen vistiendo luto. Era una manera de decir, yo quiero que cuando lleguen ante mí, no me importan sus problemas, que se presenten como están bien, no me importa lo que les pasa, yo quiero que cumplan con lo mío. Así que le manda un mensajero y Mardoqueo le dice al mensajero, Esther, sos la única que nos puede salvar. Tenés que interceder ante el rey porque nos van a matar de acá a unos meses. Y Esther entonces le dice, si hago esto, estoy exponiendo la vida porque presentarme delante del rey fuera de mi turno, esto puede significar que el rey me ejecute. Así que miren qué reina preferida que era esa, ¿no? A esos niveles estaban. Y ahí es cuando Mardoqueo le da una respuesta en la que le dice, Esther, no estás donde estás por casualidad. Interesante, ¿no? Y quiero que esta palabra te la guardes y te la lleves y te la repito. Esto tomala para vos personalmente. No estás donde estás por casualidad. No estás en el colegio que estás por casualidad. No estás en el trabajo que estás por casualidad. No estás con la familia con la que estás por casualidad. No estás en el lugar donde estás por casualidad. No estás en el país donde estás por casualidad. No estás con los problemas que estás por casualidad. No estás con la enfermedad que estás por casualidad. Para esta hora Dios te llamó. Esto es lo que le dijo Mardoqueo. Así que Esther finalmente acepta, dice, si perezco, que perezca, y les encarga a todos los judíos que estén ayunando por 3 días y decide arriesgarse. Así que se acerca el rey y cuando piensa que el rey podía ya ordenar que le corten la cabeza por la insolencia de presentarse fuera de turno, el rey le acerca el cetro, ella toca el cetro y le dice, ¿qué es lo que quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Es decir, el péndulo estaba del lado modo bueno de Artajerjes ese día. Así que Esther entonces no va de frente march, ¿no? Es de esas personas que saben esperar, o era de esas personas que saben esperar. Y le dice, te quiero invitar a una cena, a vos y a Amán, una cena muy especial. El rey dice, bueno, espectacular esto. Así que están comiendo y en cierto momento el rey dice, bueno, Esther,
¿Me vas a decir qué es lo que me querés pedir? Porque el rey sabía que había algo detrás de eso. Y Esther no se anima, no sabemos por qué. Dios estaba detrás. Le dice, bueno, quiero invitarte a otra cena. A vos y a Amán. Y Amán estaba ya que se le reventaban los botones, ¿no? Diciendo, qué tremendo, una cena privada y a mí me invitan. Así que Amán entonces sale contento y cuando pasa por el pasillo se lo encuentra a Mardoqueo. Todo el mundo así, y de pronto Mardoqueo, así que llega furioso a la casa. Y le cuenta a la esposa y a los amigos, miren, el rey me invitó a otra fiesta, pero no lo puedo tragar a este tipo, Mardoqueo, y tengo que esperar al año que viene para liquidarlo, y mientras tanto tengo que estar aguantando todo esto. Así que la esposa, era un tesoro la esposa, le dice, mira, ahí hay un poste de 25 metros. Colgalo a Mardoqueo para que todo el mundo lo vea. Ahora, hay algo interesante en el idioma bíblico. Puede significar colgarlo o empalarlo. Era cualquiera de las dos, y cualquiera de los dos tormentos era utilizado por los persas, ¿no? Uno peor que el otro. Así que todo el mundo lo va a ver ahí. Así que le gustó esto a Amán, pero claro, no podía matar por matar, tenía que pedirle permiso al rey, así que se encamina al palacio del rey nuevamente. Mientras tanto, el rey estaba tratando de dormir una siesta y no podía dormir, así que pide que le lean las crónicas, las actas de los últimos días o de los últimos años, y empiezan a leerla, empiezan no sé de qué fecha, y leen, y el día tal, el varón Mardoqueo descubrió a los eunucos tal y tal que estaban planeando matar al rey. Mardoqueo se lo avisó a la reina Esther, Esther al rey, y el rey indagó y encontró el asunto cierto y los colgó o empaló a estos dos tipos también. El rey dice, ¿se le dio alguna recompensa a Mardoqueo? No, hay que dar una recompensa, me salvó la vida. Y bueno, mientras estaba pensando qué recompensa dar, Amán estaba llegando y el rey divisa que hay una silueta detrás de los cortinados y pregunta, ¿quién es el que está ahí? Amán, uy, ¿qué pasa? Amán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué bien le harías a alguien a quien le estás totalmente agradecido? Y Amán dijo, para adentro, ¿no? Dijo, ¿de quién va a estar agradecido sino de papá? ¿No? Así que se imaginaba ya él todo, así que dice, bueno, yo buscaría el caballo del rey, subiría al preferido del rey en el caballo del rey, le pondría la corona del rey, le pondría la capa del rey y al hombre de confianza del rey lo pondría a pasear con el caballo por toda la plaza del centro gritando, esta es la persona a la que el rey quiere beneficiar. Y a Asuero se le iluminó la cara, ¡qué buena idea! Y Amán ya se veía abajo del caballo hasta que el rey dice, quiero que hagas esto con Mardoqueo. Así que Amán ahí, este es el hombre que el rey quiere, una onda bárbara tenía, ¿no? Este es el hombre que el rey quiere. Bueno, termina, llega deprimido a la casa, abatido. Y resulta que cuando llega a la casa, la esposa le dice, me parece que te metiste con el hombre equivocado. Esto no va a terminar bien. Así que estaba tratando de reenfocarse Amán, de cambiar de aires cuando golpean la puerta de la casa. ¿Quién es? Somos los sirvientes del rey que venimos a buscarlo para la segunda cena. Ah, bueno, está bien. Se limpia de todos los malos recuerdos, se encamina para el palacio del rey, van y están comiendo, todo bárbaro. Y al momento del brindis, el rey dice, bueno, Esther, ¿me vas a decir qué es lo que me pedís? Acordate que hasta la mitad del reino te doy. Seguía todavía el péndulo del lado bueno, ¿no? El rey Asuero. Así que Esther dice, hay un enemigo que me quiere matar a mí, quiere matar a mi pueblo, y esto va a ser de gran daño para tu reino. Y el rey dice, ¿quién? Se le atragantaron las empanadas fritas a Amán. El caviar le salía por los ojos. La sidra la tenía dando vueltas por todos lados. El rey lo mira,
se pone furioso y sale al jardín a fumar un cigarrillo. No era creyente, ¿no? Bien. No está en la Biblia. Y mientras tanto Amán, Estercita, por favor, Estercita, Estercita. Y la persigue y ella se acuesta sobre un sillón mirando para otro lado. Y algo pasa que Amán se tropieza y cae sobre ella en el preciso instante en que el rey estaba entrando y se lo encuentra a él encima de ella. Y dice, no solo la querés matar, sino que primero le querés hacer violencia. Y siempre están esos soldados comedidos que dicen, en la casa de Amán hay una horca de 25 metros. ¿Viste esos que quieren sumar, no quieren restar, pero la alargan, ¿no? Así que Amán fue colgado o empalado en ese poste de 25 metros. Y a partir de ese momento Ester entonces vuelve a pedirle al rey y le dice, rey, no solamente le está haciendo esto, sino que él fue el que incitó a tomar represalias contra Israel el 7 de marzo. Y como las leyes de los medos y los persas no se podían abrogar, el rey no podía revertir esta acción, pero en cambio lanzó una ley más. Doy permiso a los judíos para que se defiendan como puedan contra todos esos ataques y que hagan todo lo que consideren justo para salir de esta situación. Así que ese 7 de marzo los judíos pudieron defenderse de los que los quisieron atacar, los vencieron, los derrotaron. Muchos se hicieron judíos por miedo a Mardoqueo y Mardoqueo fue nombrado primer ministro. Ester fue tenida en muy alta estima y ahí termina la historia bíblica. Introducción fue. Claudio, 7 puntos. Los primeros 2 no están en el bosquejo que tiré por ahí, ¿no? Pero el primer punto, no actúes impulsivamente. No actúes como consecuencia de las emociones, porque eso va a ser para tu propio dolor, para tu propia destrucción. A veces uno actúa por su orgullo, por su amor propio, y el amor propio es el que te lleva a los relatos salvajes, donde las cosas terminan en tragedia. Vasti, ella tenía su orgullo, tendría su resentimiento con el rey, pero cuando el rey le pide desfilar ante esos borrachines, ella tenía maneras de poderlo decir, pero el orgullo estaba antes. Y muere por su orgullo. Queda destituida por su orgullo. Con el tiempo estaría lamentando y diciendo, eso fue un episodio. Y por comportarme orgullosamente, con pasión por ese episodio, termino destituida el resto de mi vida. El rey Asuero actuó impulsivamente por orgullo. Me dijo esto. No se lo puedo perdonar. Y pasaron 5 años y se dio cuenta que eso fue un episodio y que tomó una decisión que iba a lamentar por el resto de sus días. No tomes decisiones por orgullo. Todos podemos sentirnos heridos en algún sentido. Todos podemos recibir golpes en la vida, porque todos herimos también en palabras, pero no permitas que eso te lleve a tomar decisiones, te lleve a tomar acciones, porque esas acciones que tomes van a ser sin inteligencia. No tomes decisiones por orgullo, toma decisiones por inteligencia y Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. En segundo lugar, tampoco está en el bosquejo esto. Mardoqueo le había prohibido a Ester que revelase su identidad étnica. No digas que sos judía hasta cuando te avise. Así que Ester ocultó. Más bien no reveló, no lo dijo, no es que escondía, sino que simplemente no lo decía hasta que llegó el momento oportuno. A veces nosotros amamos más las etiquetas que la esencia, el cartel más que la realidad, la publicidad más que el producto. A veces los cristianos nos apresuramos tanto para decir, yo soy de Cristo. Y a veces tenemos nuestras remeras con yo soy de Cristo. O a veces ponemos pescadito en el auto, ¿no? Yo soy de Cristo. No saquen, no agarres la espátula, no quites el pescadito, tampoco vendas la remera y nada por el estilo. Está fenómeno todo eso.
pero trata que te reconozcan primero por tu testimonio y por tus acciones y luego por tus palabras. Porque a veces pasa que uno con la remerita que dice soy un seguidor de Cristo se lo ve agarrado a las trompadas con alguien por un problema de tránsito. Y encima pelea como un demonio el tipo. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu cuidado? Esther no dijo, porque yo soy judía. No, ella nos mantuvo tranquila hasta que cuando se ganó los méritos que se tenían que ganar por su testimonio, por sus cualidades, por sus acciones, por su carácter y por tantas cosas más, ahí llegó el momento de decir, la razón por la que soy como soy es que pertenezco al pueblo de Dios. Y esto es lo que las personas tienen que descubrir de vos. Tienen que darse cuenta que sos distinto. Tienen que darse cuenta que funcionás de una manera distinta al resto de la corriente. No te apresures a hacer tanta propaganda de tu fe si antes no vivís la fe como la debes vivir. Sé un cristiano de testimonio, sé un cristiano de carácter, sé un cristiano realmente transformado y luego vas a poder dar a conocer a aquel que te transformó, porque si no, vas a alejar a las personas de Dios. Y ahora sí vamos a los puntos del texto, ¿no? Quedan 5. Primero, no reniegues de tu pasado. A Esther le ocurrieron muchas cosas en las que no participó su decisión. Hay tantas cosas en la vida que nos ocurren, las cuales no las hemos decidido. A estas cosas particularmente, las que no nos agradan, las consideramos una verdadera injusticia y nos cuesta digerirlas. Claro, las consecuencias de una mala acción, si estamos bien de la cabeza, las vamos a asumir. Decir, bueno, a mí me ocurre esto porque yo había decidido esto, porque yo hice aquello. Una persona sana, una persona equilibrada, es una persona que va a saber asumir las consecuencias de su mala decisión. Tal vez se arrepienta de por vida o tal vez agradezca de por vida, pero una persona equilibrada dice, bueno, esto que está pasando es por lo que yo decidí. Pero hay tantas cosas que nos pasan sin haber decidido. Hay tantas cosas que nos ocurren sin que hayamos hecho el mínimo mérito. Y muchas de estas cosas duelen. Y estas son las cosas que nos arden por muchísimo tiempo. Esther no decidió la muerte de sus padres. Esther no decidió estar en aquel lugar lejos de la tierra a la que pertenecía. No decidió ser una extranjera. Nació en un país extranjero. Esther no decidió ser linda. Esther no decidió ser expropiada por el rey. Esther no decidió lo que Amán decidió en contra de su pueblo. Un montón de situaciones dolorosas, difíciles, tristes, que le ganaron enemigos, porque a veces alguna de estas condiciones es positiva, pero te gana enemigos y contrincantes. Ella estaba en ese harem donde estarían compitiendo a ver quién de ellas era la titular y quiénes quedaban como suplentes. Se estarían echando tierra unas a otras y encima la extranjera esa estarían con mucho bullying. Ella no decidió nada de esto. A veces nuestras vidas quedan marcadas por cosas que nos han ocurrido, las cuales no hemos decidido. Sin embargo, cuando Esther se encontró con ese mensaje de Mardoqueo diciéndole, ¿y qué sabes tú si para esta hora no has llegado al reino? Le cerró en un paquete y empezó a tener sentido. Todo lo que le ocurrió a Esther, agradable o desagradable, justo o injusto, positivo o negativo, fueron ladrillos que fueron construyendo su vida para que se transformara en la mujer salvadora de su pueblo. Vos estarás preguntándote, ¿por qué me pasó esto? Yo no lo decidí, yo no lo elegí, pero me ocurrió y lo estoy sufriendo. Tengo una buena noticia para darte. Dios te llamó con un propósito. Sos un hijo, sos una hija de Dios. Le perteneces al Señor, la amás al Señor y todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para esta hora Dios te llamó al reino. Para esta hora Dios te llamó a este país. Para esta hora Dios te llamó en esta iglesia. Para esta hora Dios te llamó en tu familia. Para esta hora Dios te llamó en ese hospital donde estás haciendo ese tratamiento que no te gusta. Porque ahí vas a hacer luz y te vas a transformar en agente de salvación. No te lamentes de tu pasado, porque tu pasado tiene los elementos que construyen tu vida para servir a Dios como Él
quiere. En segundo lugar, no dejes de enseñar a tus hijos y a los que no lo son, pero dependen y te ven como ejemplo, porque de grandes te lo van a agradecer. Cuando leí este versículo me llenó de alegría. Esther 2:20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¡Wow! Mardoqueo le toca adoptarla. Es decir, tal vez, tampoco fue parte de su decisión el tomarla. Se encontró bajo una presión donde se veía obligado a adoptarla porque tal vez no había más parientes, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que Mardoqueo no la consideró a Esther una mochila con la que simplemente tenía que cargar. Mardoqueo consideró a Esther una fuente, objeto de bendición. La consideró a Esther como una persona de la que era responsable. La educó, le enseñó, le explicó. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano los que son padres. Después haremos una oración especial, ¿no? Para todos los padres. Vos sabés cómo son los hijos. De pequeños, de grandes, ya los vas formando. Yo te quiero decir algo, y hoy lo dije en la primera reunión. Tenemos un grupo de educación cristiana siempre hemos tenido, desde que Avance Cristiano se fundó como tal, el énfasis en la educación cristiana siempre estuvo en las mejores manos. Siempre hemos tratado de dar lo mejor en materia de educación cristiana y el presente no es la excepción. Sin embargo, con todo esto que te estoy diciendo y con conocimiento de causa, te puedo decir, no pretendas que la educación cristiana de Avance Cristiano reemplace lo que a vos te toca hacer. Porque a veces vos pensás que dejás tu mochilita en el auditorio B y ahí te lo van a convertir. Y ahí te lo van a cambiar. Y cuando retirás tu mochilita, perdón que utilice ese término tan peyorativo, pero no es una mochila, un hijo, ¿no? Pero algunos lo toman así. Cuando tomás la mochilita, durante el resto de los días de la semana, ven tu ejemplo todo lo contrario que recibió él. O escucha cosas que dicen, ¿qué pasó? Tenemos que aprender a educar a todos los que nos están observando. No era la hija biológica de Mardoqueo, pero qué nobleza de extender la estaca de su tienda hacia alguien que no era la hija biológica. ¿Sabes que hay muchos chicos que se fijan en vos? Cuando vos salís de la reunión, te encontrás un montón de padres que tienen chicos. ¿Te detenés, aunque sea para acariciarle la cabeza? ¿Le guiñás el ojo o le pasás por arriba? ¿O no le das bolilla? ¿Lo mirás con amor? ¿Le haces un jueguito, un chiste, algo? A veces somos tan indiferentes y los chicos se fijan en nosotros. Yo creo que el Señor viene pronto, pero si el Señor tardara 30 años más en venir, esos chicos van a tener tu edad. ¿Van a estar? ¿Van a quedar? O cuando tengan la edad de decidir por sí mismos no van a pisar más, porque se encontraron con un lugar de apatía, de rechazo, de indiferencia y maltrato. Que Dios nos ayude a educar a nuestros hijos con nuestro ejemplo y después con nuestras palabras. Mardoqueo la preparó para el futuro. ¿Estás preparando a tus hijos para el futuro? Buscá que aprendan a asumir la responsabilidad. O cuando te traen una mala nota, te alías con ellos y decís, vamos a destruir a la vieja. O el viejo ese de historia. En mis tiempos, mi mamá se aliaba con el viejo o con la vieja. Y entre los dos me daban. Uno intelectualmente y la otra con un elemento didáctico llamado chancleta.
Hoy no se puede hablar, ¿no?, de eso. O sea, voy en cana por dos hoy. Bueno, el tema es que ¿lo estás preparando a tu hijo para el futuro o le estás enseñando a culpabilizar a todo el mundo de sus problemas? ¿Lo estás enseñando a adaptarse a cualquier situación? ¿Le estás enseñando a tener buenos modales? ¿Le estás enseñando a no ser egoísta? Enseñáselo con el ejemplo. Ayer en un reel de esta Mateas vi algo que me fascinó. Él contaba la historia de un amigo que iba no sé a qué espectáculo con su hijo de 9 años y había un cartel en la boletería que decía: menores de 8 años no pagan entrada. Entonces cuando va el amigo a la boletería le dice: bueno, un boleto. No, para él también. No, pero menores de 8 años no pagan. No, pero él tiene 9. Pero nadie se va a dar cuenta. Pero nosotros sí, le dijo el padre. En otras palabras, qué importante que es el testimonio consecuente, educar para el futuro con honestidad, con transparencia, con amor. Todo lo que enseñamos sirve para el futuro. Tercer punto, no te desesperes en el presente. El libro de Esther casi en una época corrió el riesgo que lo sacaran de la Biblia, porque había algunos judíos piadosos que decían: no lo nombra a Dios. No dice Dios, no dice Jehová, no dice el Señor, Elohim, Adonai, el Altísimo, nada dice. Saquemos ese libro. Y tal vez porque la primera mitad del libro uno se pregunta: ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Parecía que las cosas iban de mal en peor. Se estaba poniendo cada vez el panorama más oscuro, más incierto, más tenebroso. Hay ocasiones en nuestra vida en las que nos vamos a preguntar una y otra vez: ¿dónde está Dios en medio de esto? Parece que Dios cambió de canal. Parece que Dios está viendo otra serie, no me está viendo a mí. ¿Por qué este silencio de Dios? ¿Por qué las cosas van de mal en peor? ¿Por qué no se mueve nada, no pasa nada, no hay cambios? Es verdad, parecía que Dios no se podía ver en ese momento. Parecía que había un cóctel diabólico entre Amán, el loco de Asuero, la timidez de Esther, las desgracias que le habían ocurrido, las incertidumbres de Mardoqueo, los eunucos planeando un homicidio. Parecía todo una anarquía, un caos, pero en medio de lo que parecía un silencio de Dios, Dios estaba tramando un plan de salvación que nos alcanza a nosotros a través de Jesucristo. A veces nosotros pensamos que esos silencios de Dios, Dios se olvidó. Y cuando leemos el libro de Esther, que tiene solo 10 capítulos, claro, ese silencio lo leemos en 2 minutos, el silencio. Pero esos 2 minutos que tardás en leer los capítulos del silencio representaron meses y meses y meses y meses de dolor, incertidumbre, injusticias y faltas de respuesta. No le tengas miedo al silencio presente. No temas el presente, porque aunque no lo puedas ver, Dios está ahí, está protegiendo, te está cuidando, te está abrazando, porque tiene un plan maravilloso con vos. No permitas que la desesperación te invada en el presente. Cuarto punto. Cuando pienses que estás sufriendo una injusticia, no reacciones, simplemente espera, porque ya llegará el momento de la recompensa. Si yo hubiera escrito el libro de Esther, menos mal que Dios no me eligió como escritor, pero si me hubiera tocado a mí escribir el libro de Esther, yo hubiera puesto: bueno, Mardoqueo delató el complot, y ahí lo pusieron como primer ministro y todo bárbaro. A los 5 minutos nació Jesús y todo salvo, se acabó todo. Pero ¿sabes qué? Mardoqueo se aguantó la injusticia. Él tendría que haber estado como primer ministro. ¿Y quién quedó? El que menos se lo merecía. Un enemigo. ¿Te pasó alguna vez que te mataste, trabajaste y los laureles se los llevó otro? ¿Te pasó? ¿Y te pasó que encima el que se llevó los laureles es alguien que no te simpatiza para nada? ¿Viste? Te retorces.
que descienda fuego del cielo y lo consuma, lo reviente a ese desgraciado. Bendícelo, Señor. Antes le predico, pero que no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga de ellos envidia, etcétera, etcétera. Dios los puso en deslizadero, dice un hermoso salmo. ¿Cómo quisiéramos que las cosas sean de un día para otro, instantáneo, como el café que te preparas a la mañana? Pero Dios hace las cosas bien. Y te puedo asegurar, sí, es verdad, Amán ocupó injustamente ese lugar. Pero Dios tenía esa posición reservada para Mardoqueo en el momento justo. Si Mardoqueo hubiera estado prematuramente, no hubiera alcanzado los niveles de satisfacción que Dios tenía preparados para él. Esto lo traducimos a lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, los que se quedan con las ganas de hacer justicia y esperan que Dios haga justicia y están dispuestos a pasar un poquito de hambre y sed de justicia, cuando Dios haga justicia van a verse totalmente satisfechos. Solo la justicia de Dios satisface plenamente. Vos podés sacarte las ganas, vos podés tomar represalias, vos podés aleccionar a una persona, vos podés luchar y de vez en cuando querés hacer justicia con alguna opinión y creés que vas a cambiar el mundo. La embarramos. Cada vez que hacemos justicia nosotros la embarramos, la arruinamos, nos quedamos con retazos de la justicia, nos daña en sentido económico, en sentido afectivo, en sentido de salud, nos afecta muchísimo hacer justicia por nosotros mismos, pero cuando uno decide confiar y esperar en el Señor, llega, Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía, en el momento justo. Y seguramente hoy estás disfrutando justicias que si hubieran llegado antes de tiempo no las estarías disfrutando tanto. Dios es un Dios de justicia y la verdadera justicia es cuando Dios la hace en el tiempo justo, no cuando vos considerás, sino cuando Él lo hace. Y termino. No te preocupes acerca del futuro. 7 de marzo era el día de la sentencia. Un año antes los judíos se enteran de esa sentencia y ya están vistiendo de luto. Y para ellos el 7 de marzo era el día de su funeral. Y ya lo veían como el día de su funeral. Y cuando uno se entera de su funeral anticipadamente, uno empieza a morir el día que se entera. Ya estaban muertos en vida. Se imaginaban que el futuro sería terrible. Decían, yo no puedo pensar más del 7 de marzo porque ahí se nos acabó todo. Y lamentaban y lloraban, empezaron a pagar por adelantado en cuotas ese dolor, ese duelo que les tocaba enfrentar. Sin embargo, ese Dios que no se nombra en el libro de Esther se mostró y se reveló y transformó el día del funeral en una verdadera fiesta para los judíos. ¿Por qué? Porque ese 7 de marzo los judíos no solo se defendieron, sino que pudieron exterminar a todos los que les estaban causando daño. Y desde ese momento, todos los 7 de marzo, se celebra la fiesta del Purim, que en el calendario judío va variando. Y esa fiesta, la palabra Purim viene del persa pur, que significa echar suertes, y Purim significa justamente suertes, porque fue el día en el que Dios cambió la suerte de Israel. Seguramente hoy tenés un montón de preocupaciones acerca del futuro. Capaz que tenés hasta alguna fecha, un vencimiento, un emplazamiento, una situación, un diagnóstico, lo que sea. Pensás que ahí está tu suerte, pero acordate que nosotros tenemos un Dios que cambia nuestra suerte. Tenemos un Dios que se encarga de nuestro futuro. Mientras vos estás llorando anticipadamente por tu funeral, Dios está riendo porque ese va a ser el día del festival tuyo, donde te vas a gozar y vas a poder decir, el Señor realmente es fiel. Este libro de Esther nos enseña tantas cosas que casi están condensadas en lo que Pablo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 al 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros,
para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Lo que vimos en Esther. Dios la llamó, para esa hora Dios la llamó al reino. La llamó porque tenía un plan. Dios te llamó para esta hora porque tiene un plan con tu vida. Y ese plan que tiene es que vos lo glorifiques a Jesucristo. Pero qué interesante, Jesucristo te va a glorificar a vos también. No te deja como un elemento descartable, sino que Él te honra y te glorifica. Cierra tus ojos por un momento. No sé en qué te sentís identificado con Esther, pero capaz que todavía estás lamentando alguna de las cosas que no elegiste de tu pasado. Cosas que te pasaron, de las que no me dio ninguna decisión ni mérito, simplemente te pasó. Otros lo decidieron. Capaz que los que lo decidieron fueron malos y lo decidieron con maldad sobre vos. Y eso forma parte de una serie de ladrillos con los que estás construyendo un muro. Algunos están construyendo un muro de dolor. Están construyendo un muro de una bóveda mortuoria. Pero si vos lo mirás a Dios, que como en el libro de Esther no se lo ve explícitamente, pero aprendés a verlo donde no se lo menciona. Cada uno de los ladrillos de cosas que le ocurrieron a tu vida son para construir un muro de salvación. Hoy podés decidir y decir, voy a dejar de lamentar mi pasado. Ese pasado es parte de lo que hoy soy y soy un llamado por Dios para cumplir un propósito de Dios. Tal vez tu presente, un presente donde te cuesta verlo a Dios y hasta te preguntas, ¿existe Dios? No tiene sentido lo que estoy experimentando. No tiene sentido lo que estoy viviendo. ¿Está? ¿Dónde está? No te preocupes. Dios está y está tramando un plan de bendición sobre tu vida. Dios está trabajando. Está trabajando en silencio. Porque donde escuchas el mínimo ruido de Dios, tal vez vos le echás a perder. Capaz que te preocupa el futuro. Tenés una fecha. Tenés una sentencia. Tenés una preocupación que te impide ver más allá del mes que viene, del año que viene, del tiempo que viene. No podés ver, no sabes por qué, pero tenés angustia. Y esa angustia hoy se la podés entregar al Señor y decir, en las manos de Dios están mis tiempos y yo descanso con mi futuro en las manos de Dios. Capaz que sos padre y hoy te das cuenta que necesitas instruir a tu hijo mejor, educarlo mejor, lo que fuere. Si hoy querés decir, me propongo a que mi vida esté para glorificar a Jesús. Yo quiero glorificar a Jesús con mi vida. No importa mi pasado, ya no importa el presente y tampoco importa el futuro. Lo que me importa es glorificar a Jesús en medio de lo que estoy viviendo. Y yo confío que un día Él me va a glorificar a mí. Si esta es tu decisión, podés ponerte de pie para que oremos juntos. Levanta tus manos y decirle a Jesús, te quiero glorificar, Señor. Decíselo con tus propias palabras. Jesús, te quiero glorificar. Te quiero glorificar, Señor. Quiero que seas el objeto de mi adoración. Quiero que te glorifiques en mi vida. Quiero que te glorifiques con mi testimonio.
Un día seré glorificado, pero hoy quiero glorificarte. Quiero cumplir con tu plan. Padre, quiero agradecerte en esta mañana por tu amor hacia nosotros. A veces nos tocan épocas difíciles, rachas y rachas que duran meses y meses. Pero Señor, simplemente queremos decir que vamos a descansar en vos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras vidas están para glorificarte. Por lo tanto, nos rendimos a tus pies para que hagas de nosotros como quieras. Por nuestra parte, Señor, somos conscientes que para esta hora nos llamaste, para hacer todo lo que nos digas y así estar en el centro de tu voluntad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un domingo maravilloso. Nos vemos.